Reporte 100. La mesa de análisis de los martes, con nosotros Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien, un saludo a la audiencia en Cajeme, acá en Hermosillo, buenos días, Norman. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Estamos, ya es ganancia, buenos días, Juan Carlos, Jesús, a la audiencia y todo. Sí, qué broncón se metió Jorge Tadei, ¿no? Con ese tuit. Hijo de la mañana. Innecesario, Sí. O sea, innecesario, bueno, los que conocen, los que conocemos, me incluyo a Jorge Tadei de hace mucho tiempo, y de veras cuando ves un post de ese tipo, pues en algún momento hasta llegué a pensar que le habían hackeado la cuenta, ¿no? Sí. No tiene ninguna necesidad un delegado, un funcionario con una responsabilidad tan alta como la que tiene el profesor Tadei aquí en Sonora, de ser el representante prácticamente del gobierno del presidente López Obrador, andar ironizando, entre comillas, contestándole a la periodista Denise Dresser con algo tan delicado, con actitudes misóginas, con actitudes deplorables. O sea, yo creo que debería pedir una disculpa. Sí, eso es gravísimo, dijo Tadei. Exigimos que la señora sea atendida de sus quemaduras, que supongo de tercer grado, que el gobierno pague los servicios médicos necesarios y se encarcele responsables. No se debe llegar al exceso de la violencia física. Pronta recuperación a la ministra. Esta mañana, cuando comenté esta nota, me llegaron algunos mensajes de la audiencia, pero es que también han quemado figuras del presidente López Obrador y no han dicho nada. Así es. Dice parte de la audiencia. No, pero sí se ha dicho. No, sí se ha dicho. Se ha comentado, pues. Pero y la ministra, Pero Denise Dresser nunca dijo nada, pues. Entonces, sí. Lo que a mí me llamó la atención fue, no sé, ¿alguien más lo sacó? Porque nada más sale en el Twitter de Dresser, ¿no? ¿Alguien más sacó fotos? ¿De qué, perdón? De lo del... Sí, por supuesto. ¿De Norma Piña? No, me refiero yo a lo que saca Denise Dresser. A ver, ¿de qué hablas, Willis? Hablo, Willis, de que no salió en portadas, no salió en ninguna parte, pues entonces como que... ¿El tuit de Tadei? ¿A eso te refieres? No, lo de Dresser. El Twitter de Dresser, o sea, todo comienza con el Twitter de Dresser. Sí. Ella saca y dice, miren, pasó esto, y qué bárbaro, señor presidente, y sí, culpa al presidente de esta situación, de la piñata quemada. Entonces, ya luego Tadei habla del hospital de los muñecos, como aquella de cuando se llevan a Pinocho malherido y lo internan la piñata está quemada. Entonces comienza todo un juego de estira y afloja, del tira-tira, cuando hay cosas más importantes en este país, pues. ¿Y qué es lo que pasa? Yo al principio llegué a pensar que a lo mejor lo habían hecho los mismos que queman piñatas de López Obrador. Dije, están jugando el juego de la falsa indignación y le están aventando un tirito en el mismo evento para luego criticar que el evento había sido violento y que había sido misógino y que el presidente está invitando a eventos de este tipo. Dije, a lo mejor lo inventaron, a lo mejor y no. Porque del otro lado tenemos a un pueblo que está indignado porque no ha habido justicia en este país. Y no ha habido justicia desde hace décadas. Y lo sabemos muy bien, no nos hagamos tontos. O sea, no hay justicia real. Lo comentaste en la mañana. El mismo día que en Estados Unidos están enjuiciando y declarando culpable al ex jefe de la seguridad en México, de todo el país, aquí la Suprema Corte les estaba liberando las cuentas millonarias, supermillonarias, a la familia y a sus amigos. ¿Pero fue la Suprema Corte o fue un juez federal? Pues es la Suprema. Fue el Poder Judicial. Es el Poder Judicial, pues estamos hablando de justicia. Sí. Estamos hablando de la Suprema Corte, estamos hablando de la ministra Piña en este momento. En aquel tiempo era el otro presidente, Arturo Saldívar, quien también cuestionó la situación, pero dijo, y hay un tuit, y ahí nadie lo ha sacado, ojalá lo rescates, el tuit de Saldívar, dice, pues yo pienso que no tiene por qué contestar la ministra, pero esa es decisión de ella, dice, pero sí, sí es cuestionable la situación, pero dice, hay otras situaciones más importantes y que hay que ver. Entonces, nos estamos extraviando, Dresser y los seguidores,
en una situación en donde, si volteas a ver la realidad del país, tenemos un país en donde... Pero vamos, hasta Beatriz Gutiérrez Müller cayó entonces, Roman, pues porque dice que, porque también defiende. Beatriz Gutiérrez Müller, mi apoyo a todas las mujeres de la política, o circunstancialmente acerca de esta, ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos, lo he padecido tanto, como no solidarizarme, subamos el nivel, no violencia, más amor urgentemente. Así es. Entonces, pero es lo que te digo, ¿qué es lo que está detrás? Detrás hay un país en donde 7 de cada 10 personas están tratando de hacer un país de una manera en donde haya más justicia, en donde no suelten a Rafael Caro Quintero por un error de apreciación de la Suprema Corte, en donde no liberen todas estas cuentas millonarias a gente que se hizo de ese dinero de manera rara, extraña, fraudulenta y corrupta, en donde se dicten sentencias. Tenemos casos que tienen años y años sin tener justicia, y de repente me salen estos casos en donde ¡pum! De la noche a la mañana se le hace justicia al secretario técnico del Instituto Nacional Electoral, que, te recuerdo, y hay un caso ahí previo, cambian la Constitución, el Poder Legislativo, por una propuesta del Poder Ejecutivo. Dice el presidente de la República, ya nadie puede ganar más que el presidente. Cambian la ley, y uno de los primeros que se ampara es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, para seguir ganando la millonada que ganaban antes. Sí. Entonces, esa parte de la Constitución no la quiero ver. Pero cuando tratan de desaparecer su puesto, con el plan B, dice, no, esa parte de la ley tampoco la quiero ver, y se ampara, y le llega inmediatamente la justicia a él. Asunto que de fondo tendrá que ver la Corte. ¿A cuántos millones de ciudadanos de este país no les ha llegado la justicia? Entonces hay una inconformidad, me dices, Norman, por lo que puedo sintetizar de tu comentario, hay una inconformidad de los mexicanos con el Poder Judicial. Hay mucha y ahí se refleja, y se refleja en falta una reforma final. Y se refleja en lo del Zócalo. Se ha cambiado mucho el Poder Legislativo, se cambió el Poder Ejecutivo, pero falta una reforma final en el Poder Poder Judicial. Yo creo, Juan Carlos, que nos hemos extraviado mucho en tratar de calificar las gravedades de los incidentes violentos similares en el Zócalo. Desde aquel llamado de Francisco Martín Moreno hace 2-3 años a quemar a todos los seguidores del presidente, hasta el grave incidente aquel donde en una marcha del 8M algunas mujeres policías fueron también quemadas, obviamente las agresiones a Claudia Sheinbaum, también misóginas, obviamente también a la señora Gutiérrez Müller, esposa del presidente, y al hijo del presidente. Todos son hechos absolutamente reprobables, no es posible, como lo he venido yo detectando en redes y con respuestas incluso de algunos amigos en las redes, que digan, es que cuando estaban los otros no se dijo. No, sí se dijo y sí se cuestionó en su momento. No traten de poner esto en blancos y negros y ahora sí y antes no. No es cierto, está plenamente documentado. Googleen estos 5 casos que les mencioné y van a encontrar información en redes y en medios tradicionales de indignación de los dos lados. En este caso, como bien lo señalabas hace un momento, es tan grave el asunto que ¿a poco crees que si el presidente hubiera pensado que eso fue un hecho de los conservadores en su contra, dejadito no es, la manita la tiene pesada, la lengua la tiene bastante suelta, no hubiera dicho, no, el contrario, o sea, yo creo que dimensionó bien el nivel de la protesta y el nivel de preocupación, llegó hasta Palacio Nacional y llegó hasta la señora Gutiérrez Müller. Ahora, lo que es un hecho aquí y que no hay que perder de vista es que sí hay un responsable de este clima de violencia que se está viviendo en el país y de estos intentos así, insisto, reprobables, misóginos, nefastos, como la quema de la efigie de la ministra Piña, y no es otra cosa más que el atizarle a ese discurso de rencor y de polarización
todos los días desde el Palacio Nacional. Eso hay que decirlo como tal. A ver, hagamos un recorrido rápido, concretamente de la ministra Piña. Hagamos un recorrido rápido. Enero 3, el presidente la señala como alguien que le ha votado en contra todo lo que ha llegado a la Corte. Febrero 5, Querétaro, aniversario de la Constitución. La ministra no se pone de pie y el presidente se molesta. Y no solo eso, la logística del secretario de Gobernación pone en los extremos a los representantes de los otros dos poderes. Me refiero a Santiago Krill, Congreso, me refiero a Norma Piña, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 días después, el presidente se queja y reclama que era la primera vez que un titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se parara a aplaudirle al jefe del Ejecutivo. La molestia fue increciendo, Juan Carlos. Recordemos, en la marcha pasada del 8M, una mujer aparece con una carabina afuera de las puertas de la Suprema Corte de Justicia también, en clara alusión a que había que irle a pegar a la ministra Piña. En redes sociales, la imagen está terrible de su foto y la bala. Hay un clima y sí hay un responsable, así como el presidente dijo el otro día, puede salir un tumor en el cerebro si escuchas, si ves a Ciro Gómez Leiva y a los 3 días van y lo tratan de asesinar. Oye, si no vemos esto y no dimensionamos esto y no paramos esto a tiempo, estamos metiendo al país en un callejón sin salida. Y aquí el responsable número 1 se llama Andrés Manuel López Obrador, les guste o no, se llama Andrés Manuel López Obrador, no porque él mande a hacer las cosas, sino porque su palabra tiene un peso específico para generar este clima de violencia, de inconformidad, de polarización que se está viviendo en el país. Yo creo que eso sí no se debe de permitir. No, pues no me imagino a López Obrador como responsable de los catorrazos del 68 y de tantos asesinados, o del 71. No, ese fue Gustavo Díaz Ordaz y lo asumió en uno de sus informes. Echeverría. Y Díaz Ordaz. Díaz Ordaz lo ejecutó. Díaz Ordaz esa tarde, y lo dijo la tigresa, en paz descanse, se acaba de morir. Lo dijo, Díaz Ordaz no dio la orden porque esa tarde estábamos en la cama. Quien haya sido, Norman, el tema no es eso, el tema no es eso, fue todo el sistema. Haya sido. Fue todo el sistema. No te resbales con eso, ese no es el asunto, hombre. Pero ubica el momento que está viviendo el país ahorita, y dimensiónalo, y pon los nombres de los actores como deben de ser. Sí, el clima ya estaba, está Ayotzinapa, y hay muchos, precisamente por eso. Precisamente por eso debemos entender lo riesgoso y que estamos llevando al país a un callejón sin salida. El 24 esto puede arder. El país ya estaba y esto no va a arder. Simple y sencillamente la gente va a votar por Morena otra vez. Ahí están las encuestas. Van a volver a dejar a Claudio X González y a todos los demás amiguitos de sus partidos, los van a dejar afuera del Palacio, les guste o no. Oye, pues mira, qué bueno que sea tan terso como dices. Entonces, ¿cuál es la necesidad de generar este clima? Si hay tanta tranquilidad y tanta seguridad. Es lo que yo no me explico, y lo digo en buena onda, lo planteo en buen término. Fíjate. No entiendo cuál es la necesidad de generar un clima de esta naturaleza si se supone que vas en caballo de Hacienda rumbo a la elección, hombre. Sí, pues transita la elección y llévatela. Todavía no hay justicia. Todavía no hay justicia y eso lo estamos viendo allá afuera. La gente está enojada. Cuando fueron y rayaron la presidencia y el edificio del Poder Judicial aquí en Hermosillo, ¿te acuerdas las mujeres? Sí, claro. Sí. Fueron y creo que estuvimos en un programa los tres juntos, ¿te acuerdas? Que nos invitaste, un programa de televisión de la universidad. Sí. Unos días antes, ¿se acuerdan? Si sacas la grabación, les dije, las mujeres están muy enojadas, y saca la grabación. Se los advertí, ¿por qué? Porque estoy sintiendo aquí a la gente atrás. Están muy enojadas. Que si es piña, o que si es manzana, o que si son uvas en la presidencia, mira, obviamente son responsables de este clima de injusticia que se vive en el país, y es un clima de muchísima injusticia, mucha. La gente está viendo cómo hay justicia en Estados Unidos en contra de un funcionario, y aquí en México, como te digo, le están liberando las cuentas millonarias por resquicios legales que dejó
aquel magistrado, Medina Mora, que tuvo que renunciar porque tenía unos depósitos muy raros en dólares en sus cuentas personales. O sea, estamos viendo el clima de injusticia que hay. O sea, es tan simple como te digo, el problema final no es una piñata quemada. El problema final es que no hay justicia y se requiere, urge una reforma en el Poder Judicial muy a fondo, muy a fondo. Ese es el problema. Eso no te lo voy a discutir. La falta de justicia no te la voy a discutir. Sí. Si se requiere esa reforma en el Poder Judicial tan a fondo y se tiene la mayoría, ¿por qué no se opta por esa vía desde el poder en lugar de la descalificación sistemática todos los días? No han podido reformar ni el sistema electoral. Bueno. Ni el sistema electoral lo han podido reformar. Porque son incapaces de eso también. Quedaron todos los candados. Hasta de eso son incapaces. Quedaron todos los candados puestos y va a pasar lo mismo, y alguna vez lo comentamos en esta mesa contigo, Juan Carlos, creo que fue en el segundo año. Bueno, fue porque los electores lo decidieron en la intermedia, ¿no? No, claro. Me refiero yo a que tuvieron 3 años para haber hecho todas esas reformas de las que ahora se quejan. Se requieren 3 años para haber transitado con todas las reformas que tenían la mayoría calificada y no lo hicieron. Se requieren muchas reformas. Y qué bueno que se requieran reformas. El proceso de transición a la democracia en México, normal, es inacabado. O sea, que celebro que digas que se requieren reformas. Hay quien desde el poder no quiere reformas, es al revés. Se requieren muchas reformas, pero la gente, ¿por qué va a volver a votar igual? La gente va a votar por quien quiera. Así es, y esa es la libertad. Entonces, lo de las marchas, y algún día lo dijimos aquí, es ver quién escupe más lejos. No, la marcha final es el día de las elecciones. Sí. Y no va a arder México. Y bueno, y también ahí en el meeting del Zócalo de la Ciudad de México, el día sábado, el presidente López Obrador dio luces de quién pudiera ser su sucesor o sucesora en la presidencia, y lanza una crítica a Lázaro Cárdenas, que cuando eligió sucesor Lázaro Cárdenas, o cuando se resolvió la sucesión en Lázaro Cárdenas zigzagueó, ¿no? Sí. Zigzagueó y dejó a un moderado, Manuel Ávila Camacho, en lugar de a un 1940 a un personaje más afín a las ideas a las ideas de Lázaro Cárdenas, que era Francisco J. Mújica. Ajá. Y que ahora no va a pasar eso. No, ¿es Claudia entonces? Pues es que porque para mí aquí el moderado es Marcelo, y Claudia representaría más a la izquierda, ¿no? Es Claudia o es Adán, yo creo, ¿no? Sí, Claudia Guadán. Pero te voy a decir una cosa, mira, el gran error, y en eso sí van a decir, no, es que tú estás de acuerdo con el presidente. No, es la historia. Él pone a Manuel Ávila Camacho y ahí comienza la degradación, porque tenía un hermano, Manuel Ávila Camacho, no sé si sepan la historia. Maximiliano. Maximino. Y comienza el maximato. En Puebla. O sea, sí, y comienza el maximato de cuando los gobernadores andaban con pistola y te mandaban matar, no andaban preguntando o averiguando, mandaba a matar periodistas, mandaba a matar líderes sociales, mandaba a matar gente que estaba en su contra. O sea, el señor mandaba matar al que se le antojaba porque era hermano del presidente, y ahí comienza la degradación de la política mexicana, hasta que llegamos a gente como Luis Echeverría, hasta que llegamos a gente que hicieron un AMPA en Los Pinos, prácticamente. Entonces ese fue uno de los grandes errores del presidente. Pero tiró línea el presidente ahora en el Zócalo de que, pues, a mí se me hace que está diciendo, ahí los tenía los tres, ¿no? Hay que seguir. Sí. No, pero hay unas declaraciones que hace Marcelo. Tenía todo el gobierno de todo el país, ¿no? Sí. Tenía funcionarios públicos. No, pero en el templete. Pero ahí en el tenía representación de todo el país. Con vallas separadas y toda la cosa, ¿no? Sí. Marcelo da declaraciones y dice, yo también soy la continuidad. Sí, claro. De hecho presentó un libro, ¿no? Sí. Entonces México. Está tratando de decir, volteen a verme a mí, yo también soy. ¿O qué sientes tú? Sí. No, es que los tres se sienten, los tres se sienten encartados, pues él los bautizó como corcholatas. Hay que esperar. Sí. Y está también Monreal. Lázaro Cárdenas Batel, ahí también, que acaba de renunciar a la coordinación de la presidencia. Bueno, dicen que va para la jefatura de gobierno, ¿no? A la CELAC. Ciudad de México, lo están manejando como que las corcholatas de la Ciudad de México no han echado tanto gas, entonces hay que destapar a una figura más
que podría ser Lázaro Cárdenas Batel, el nieto del general Lázaro Cárdenas, que estaba de coordinador de asesores del presidente de la República, y que va a la CELAC, que es como la OEA de los pobres acá de los países latinoamericanos. Aunque otros han dicho que es por las críticas que Cuauhtémoc Cárdenas le ha hecho a la administración de López Obrador, que hubo ahí a lo mejor un rompimiento. Lo están agarrando por ese lado. Lo están agarrando para tirarle al presidente. Aunque las críticas del ingeniero Cárdenas a López Obrador no son nuevas, ¿eh? Sí, son de 18. Tiene desde el principio, sí. Exactamente. De hecho, sale una entrevista, curiosamente, al renunciar Lázaro Cárdenas Batel, salen entrevistas casi de nado sincronizado en el periódico El País, de Lázaro Cárdenas Batel y de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, diciendo, no hay rompimiento. Sí. Seguimos en el movimiento del presidente, pero sí, Cuauhtémoc dice, no me voy a quedar callado. O sea, no estoy distanciado, pero no me voy a quedar callado. Y todo fue a raíz de la convención esta de políticos que se armó para México Colectivo, que a última hora se baja él del caballito. Se bajó Cárdenas. Se bajó Cárdenas cuando lo anunciaron y dijeron, viene Cárdenas con nosotros, y dijo, espérense, háganse para atrás, ¿no? Y pum. De hecho, eso desinfló el movimiento, ¿no? El hecho de ¿Cuál movimiento? Cárdenas, bueno, lo que pretendía ser un movimiento. ¿Dónde está? No, desinfló, o sea, no nació. Pues, ¿Dónde está? Nació, pues. ¿Dónde está? Es que, así como y lo dijo Cárdenas en esa entrevista con El País, dice, sí, estuvimos yendo como un año a pláticas y me estuvieron diciendo que había que hacer una propuesta, pero luego lo quisieron usar esa propuesta en contra del presidente, y Cárdenas avanzó para atrás, y de todas maneras el que sí cayó y criticó y dijo, es mi oponente, fue el presidente. Y creo que de ahí viene el mitote de que hay distanciamiento. Pues se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias, Jesús Moreno Durazo. Gracias, Navarro. Juan Carlos. Buenos días. Gracias. Hasta la próxima semana. Reporte 100.